Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección vamos a hablar un ratito sobre algunas ecuaciones muy básicas del flujo en canales. Este es un tema que es bastante extenso, es de interés sobre todo detallarlo bien para quienes tienen que desempeñarse en diseño de canales ya muy largos, tipo desagües, tipo suministro a plantas hidroeléctricas, a sistemas de riego, en donde es muy importante tomar en cuenta los cambios de sección, los cambios en nivel y en pendiente. En el caso de este curso básico de mecánica de fluidos, la idea es cubrir algunos conceptos básicos de los cálculos en canales abiertos, estimación del flujo en un canal de una sola pendiente, un flujo uniforme, porque eso es básicamente muy utilizado en sistemas de desagüe, en sistemas de retorno de condensado, en sistemas de vapor y generación de agua caliente. Entonces es importante conocer por lo menos los principios. Por eso ustedes verán ahí recomendado apenas las primeras 5 secciones, que es lo que cubre precisamente esta lección. Entonces el tema es mucho más extenso, pero esta extensión, esa complejidad estaría reservada para un segundo curso de mecánica de fluidos o bien cursos de hidráulica, sobre todo del área de ingeniería civil y de ingeniería de biosistemas. En este caso, como les decía, vamos a ver ciertas condiciones, unos casos muy aplicables a, como les decía, retorno de condensado, flujos en sistemas de tratamiento de aguas negras o aguas industriales, así como los sistemas de retorno de lubricante en tuberías de aire comprimido o en tuberías de refrigerante gaseoso. Entonces, el punto de partida es pensar en que es un flujo bifásico, no tanto que hay presencia de gas, sino que hay un fluido incompresible que tiene una frontera libre. Entonces, por eso se refiere a que es un flujo, un canal abierto por abierto, se refiere a que hay una fase gaseosa que básicamente va a tener un efecto negligible en el comportamiento del fluido. Entonces, en general, lo que uno puede tener son condiciones de flujo uniforme. Básicamente es una condición de estado estacionario, no estático, sino estacionario, hasta que haya algún tipo de obturación. Eso puede ser un cambio en la sección transversal del canal, una caída o un salto. Entonces, hay algunas de estas etapas que se pueden cuantificar matemáticamente, hay otras que no, hay otras que su modelado es muy complejo, incluso hasta considerando factores experimentales se vuelve difícil generar una ecuación o un juego de ecuaciones que describan el proceso con precisión. Como pueden ver en ese diagrama, perfectamente puede ocurrir que las mayores longitudes de trasiego van a ser en condición de flujo uniforme y ocasionalmente si hay una obturación o un cambio de sección en el canal o un cambio de pendiente en el canal va a haber zonas de transición. Puede ser que eso sea algo gradual, como esa transición leve justo antes del salto, o algo en donde hay choques, hay turbulencias muy intensas, como en ese primer tramo que está rotulado ahí como una transición violenta. El caso es que se busca, para efectos de cuantificar fácilmente los caudales, porque aquí ya no va a ser una diferencia de presión la que mueve el flujo, sino va a ser una diferencia de nivel. En suma, las fuerzas de la gravedad van a ser las que mueven ese flujo, las que posibilitan ese movimiento y son las que le dan su velocidad de acuerdo a la energía disponible.
Entonces acá no solo nos importa el número de Reynolds, sino nos importa otro nuevo número adimensional, una relación adimensional nueva, que es el número de Freud, que relaciona básicamente la velocidad del fluido con la velocidad que ese fluido puede alcanzar solo por acción de la gravedad. Entonces, por eso esa proporción es una que compara la velocidad con un término que involucra una equivalencia de la sección transversal del canal, o sea, el radio hidráulico, con la gravedad. Entonces, esos dos son básicos. Vamos a ver un poco más adelante en esta lección cómo es que se usan como criterio de valoración o en los cálculos que correspondan para estimar caudales. Ese radio hidráulico es una definición especial. Recuerden, en el caso de ductos que no son redondos, de tubería que no es redonda, tubería rectangular o cuadrada o elíptica, o que tenga una forma no circular, existe el concepto de diámetro hidráulico, que consiste en relacionar el área de la sección transversal de la tubería con el perímetro. Entonces, ese principio se puede aplicar en el caso de canales, pero con la diferencia de que el perímetro es el perímetro mojado, o sea, no es las cuatro caras, digamos, de ese canal rectangular, sino es únicamente las tres caras del canal rectangular que están en contacto con el fluido. Ese sería el perímetro, en este caso el perímetro mojado. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que aunque ese es el diámetro hidráulico, el radio hidráulico no es la mitad del diámetro hidráulico. Eso no es por una razón técnica, es nada más una convención. El radio hidráulico es la proporción directa entre el área de la sección transversal del fluido y el perímetro mojado. Entonces, como ven, no es una relación 1:2, como si lo es en un círculo, obviamente, sino que acá esto es para el caso especial de canales, entonces en donde esa proporción pues no se cumple intuitivamente. Esto es bastante molesto para uno como ingeniero, como técnico, y sobre todo uno se puede enredar, se le puede olvidar esto, pero es lo que aplica especial y únicamente para canales. El diámetro hidráulico es 4 veces la sección transversal del fluido entre el perímetro mojado, y en cambio el radio es la cuarta parte de eso. Entonces ahí tienen un par de expresiones ya desarrolladas para canal rectangular, que se usa muchísimo, así como un canal muy ancho o lo que está definido como una capa delgada de fluido. Básicamente, a lo que se refiere es que la profundidad Y, es muy pequeña en comparación con el ancho, y ese ancho B es, para poderla llamar mucho más grande que la profundidad, y básicamente tiene que ser unas 10 o 20 veces mayor que la profundidad si uno quiere tomarlo en cuenta de esa manera. El caso es que esos son simplemente proporciones que se pueden desarrollar por su cuenta, pero se encuentran junto con algunas otras tabuladas para diferentes geometrías. Estas son otras geometrías que se usan mucho en ingeniería. Un flujo no lleno, que no llena una tubería semi llena. Ojo que eso implica, eso sí, que ese fluido nunca tapona. En ese caso, sí habría que cambiar completamente de método de estimación de caudal o de pérdida de presión. Esto es asumiendo que ese fluido nunca está tocando la parte superior de la tubería. Y bueno, un canal trapecial o trapezoidal o un canal triangular, pues también de igual manera tiene su radio hidráulico, su diámetro hidráulico en proporción a la altura, como pueden ver ahí. Insisto en no la tubería, porque a veces una tubería, como es cerrada, se va a comportar como un canal, pero a veces no, se va a comportar como una tubería en flujo interno,
Como ven en las primeras 4 imágenes, vean que el fluido, la parte líquida, está en contacto con toda la superficie de la pared. Entonces, en ese caso, no se pueden usar las ecuaciones de flujo en canales. Las ecuaciones de flujo en canales solo se pueden utilizar en el caso de flujo estratificado, o sea, donde está completamente libre el gas, digamos, la fase no líquida, de la fase fluida, la fase líquida. Entonces, esa estratificación del flujo es muy importante para que no haya otras fuerzas, en suma, fuerzas de presión, afectando el comportamiento. O sea, la tubería no puede estar muy llena para que se comporte según las ecuaciones de flujo en canales. Eh, en un curso posterior, probablemente en el curso de transferencia de calor, un curso de nivel universitario, sí van a tocar las formas de estimar pérdidas de presión y caudales para el caso en donde el flujo no es estratificado, y básicamente de lo que se trata es de generar una especie de densidad equivalente y un factor de fricción equivalente para poder aplicar las ecuaciones convencionales de flujo de fluidos, de acuerdo a cuál es la masa de gas a masa de fluido y la velocidad y el grado de mezcla que hay en esa condición especial de flujo. Burbujas dispersas, burbujas grandes, un flujo lunar, o si el fluido más bien se está moviendo como de manera discontinua, como está dibujada y como tacos de fluido. Retornando entonces a flujo en canales, estamos hablando en caso de tuberías, flujo estratificado o flujo en canales abiertos. Entonces nos aparecen unos conceptos tal vez familiares si han hecho cálculos antes con flujo supersónico o transónico, que es la velocidad de onda. En este caso, la velocidad de onda no se trata de la velocidad del sonido en el fluido, sino es la velocidad de las ondas mecánicas en la superficie del fluido. Entonces no deja de ser una velocidad, y es una velocidad que es medible, es precisamente la velocidad de propagación de una onda en la superficie, solo que esa velocidad es mucho menor que la velocidad del sonido en el fluido. Simplemente completamente otro concepto. Este es asociado a la onda mecánica que se traslada por la superficie del fluido. Entonces, ese es el denominador del número de Freud. Entonces, inmediatamente uno puede generar los flujos según esta proporción. Entonces, si la velocidad del fluido se mueve a una velocidad menor a esa velocidad de onda, el fluido va a estar prácticamente inmóvil en su superficie, va a aparentar estar inmóvil, aunque está fluyendo decididamente. Va a ser una superficie calma, como un río calmo o un caño que está moviéndose muy lentamente. El fluido que parece, bueno, básicamente como aparece en esa imagen, como un vidrio. Si más bien esa velocidad es mayor, entonces se nos generan como artefactos, se nos generan ondas visibles en la superficie, y eso es cuando la velocidad del fluido es tal que es mayor a esa velocidad de ondas, el flujo supercrítico. Obviamente el caso que el número de Freud es exactamente igual a 1 es la excepción, es una rareza, y sí puede ocurrir, pero es altamente improbable, es simplemente una frontera, digamos, no tiene ningún significado físico especial, excepto que el fluido se está moviendo a exactamente su velocidad de propagación de onda mecánica. Es importante que aunque usa la misma símbolo, el C minúscula, esa no es la velocidad de propagación del sonido en el medio, que es muchísimo más alta. Estos son nada más la velocidad de propagación de la onda mecánica en la superficie, que en realidad en canales reales, en ríos relativamente pequeños,
Esas son velocidades relativamente pequeñas, ¿verdad? Del orden de metros por segundo, no del orden de cientos de metros por segundo, como es el caso de la velocidad del sonido en un medio. Entonces, esto nos lleva a qué pasa cuando el flujo es supercrítico y el fluido se encuentra libre. Él va a tratar de entrar a una condición de flujo subcrítico. Un ejemplo muy claro de esto es cuando se pasa de una condición de presión relativamente alta, por ejemplo, ahí en el puro extremo inferior de la compuerta, ahí por la cabeza hidráulica, ahí tenemos una presión alta. Esa presión alta tiende a expulsar el fluido a una velocidad más alta de la que podría tener si estuviera nada más impulsada por la gravedad, o sea, por una cabeza mucho menor. Entonces sí, por unos pocos metros o unos pocos centímetros o por una pequeña distancia, se sostiene ese flujo supercrítico, pero una vez que se consume parte de esa energía, el fluido va a tratar de llegar nuevamente a una condición subcrítica. Entonces va a haber una zona de transición. Y es una zona de transición que puede llegar a estar en estado estable, en estado estacionario, a pesar de esa como diferencia de nivel. Entonces, en este otro dibujo, precisamente eso es lo que está ocurriendo. Esa geometría que ustedes ven ahí, no necesariamente esa cresta va a estarse moviendo de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Aunque el fluido se mueve decididamente de izquierda a derecha, esa forma y esos tamaños y esas profundidades H1 y H2 perfectamente pueden quedar en estado estable. Si el suministro es suficiente a V1 y si la descarga es suficiente a V2, entonces nos van a generar esas dos profundidades al mismo tiempo. O sea, un poco contraintuitivo, el fluido va a estarse moviendo de la menor profundidad a la mayor profundidad. Y esto es porque de entrada esa velocidad V1 le da al fluido tanta energía que permite sostener todo el fluido que está más adelante. En suma, lo que ocurrió básicamente es que parte de esa energía cinética se convirtió en energía potencial y la sostiene en ese punto. Entonces, aún el fluido puede seguir avanzando. Eso es como decir conceptualmente qué es lo que está ocurriendo. Ahora sí, ¿por qué esa diferencia de niveles puede sostenerse? Básicamente porque hay algo que ocurre después y algo que ocurre antes que mantiene esa diferencia de niveles. Antes, como pueden ver en esa imagen, hay una cabeza que aporta al fluido descargado velocidad, o sea, energía suficiente para mantenerse avanzando. Y después, una vez que se llega a la condición de mayor profundidad, entonces se mantiene estable. Pero esa segunda profundidad, esa profundidad H2 mayor, se sostiene gracias a una obturación que hay después, que es precisamente esa compuerta que ustedes ven ya a la descarga al extremo completamente derecho. Entonces, si esa obturación cambia, entonces ese nivel también va a cambiar. Si esa obturación, en lugar de serlo, fuera un cambio pendiente, también podría generarse esa sustentación. Si hubiera una ampliación, digamos un cambio de sección transversal, en lugar de ser un canal rectangular uniforme, pues de igual manera ahí habría un cambio, entonces eso generaría lo que sostiene o lo que más bien cede a esa cabeza, a ese salto hidráulico. Esto es un punto de vista un poquito más cercano, una vista lateral. Ahí se puede ver un poco mejor
gracias a la distorsión en la fotografía, ¿verdad? Que el flujo está descargado a una velocidad muy alta, hay una zona de transición y después se termina en un nivel más o menos estable. Pero eso no, digamos, no va cambiando en el tiempo, hay unos borbollones ahí, pero las distancias en donde tenemos la profundidad menor y la zona de transición y la profundidad mayor permanecen constantes. Entonces, hablamos en estas ilustraciones cualitativas de energía, de que parte de la energía cinética se convertía en energía potencial. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Como se trata de un fluido incompresible, es un líquido que no está a presiones muy altas, entonces se le puede aplicar la ecuación de Bernoulli. Va a haber pérdidas, por supuesto, va a haber pérdidas por turbulencia y demás, pero la aplicación de esta aproximación es como una primera alternativa a tratar de pronosticar el comportamiento. Si después hay que agregarle correctores por pérdidas, pues se puede hacer tal cual se hizo con la ecuación de Bernoulli cuando estaba en un ducto cerrado o en una tubería. Entonces, en una cierta posición vamos a tener un cierto contenido energético que va a depender, como siempre, según Bernoulli, de la velocidad, de la presión local y de la altura. Entonces, si tomamos que el fondo del canal es z igual a 0, es como decir la referencia, entonces podemos decir que en ese fondo de canal vamos a tener una presión por cabeza hidrostática, que sería el famoso ρgh, solo que ahora h no va a ser h, sino que va a ser la profundidad del canal en ese punto 1. Esa profundidad vamos a llamarla y. Entonces, Z1 se vuelve 0 porque es el fondo del canal. En ese fondo del canal la presión es ρgh o más bien ρgy porque la profundidad del fluido en el canal es y. Y por último tenemos la velocidad que está ocurriendo en ese momento. Entonces, esa velocidad mejor la ponemos como función del caudal y tenemos entonces, por ejemplo, para un canal rectangular que tiene ancho B y profundidad Y, que es la misma profundidad que estamos usando para encontrar la presión por cabeza hidrostática, sería esa que ustedes ven ahí, sería caudal entre área, da velocidad, el área es B por Y, B es el ancho del canal, Y la profundidad en ese punto. Todo esto es la energía en un punto en particular. Aquí recuerden que todavía no tenemos un antes y un después, como uno típicamente hace con Bernoulli. Uno simplemente dice en este punto 1, sea cual sea, este es el contenido energético por velocidad, por presión, por nivel. Entonces, sustituyendo esos datos, nos queda esa ecuación que ustedes ven ahí. Q cuadrado entre 2G, B cuadrado, Y cuadrado más Y. Entonces, esto lo usamos precisamente para ver cómo puede cambiar en el tiempo, o mejor dicho, cómo va a cambiar a lo largo del flujo, para ver exactamente cómo correlacionamos eso con el fenómeno de salto hidráulico que habíamos visto cualitativamente antes. Y resulta en esto que ustedes ven por acá. La relación entre esa energía y la profundidad del fluido es función proporcional a y función inversamente proporcional a y cuadrado. No en un producto, sino que es una suma, evidentemente, pero vamos a tener dos aportes. Un aporte, uno entre y cuadrado, uno entre profundidad al cuadrado y otro directamente
la profundidad. O sea, esa ecuación de E sub S tiene dos componentes. Una inversamente proporcional con y cuadrado, una proporcional a y. Eso quiere decir que si nosotros graficamos esa energía como función de y, nos va a dar una curva que tiene dos asíntotas, como ustedes pueden ver ahí al lado derecho. Una asíntota es el eje horizontal, donde están los datos de energía, y la otra es una línea inclinada, que es, bueno, precisamente la identidad que ustedes ven ahí como punteado o línea centros azul. Entonces, esa curva en rojo es precisamente cómo varía la energía como función de y. Se pone transpuesta la gráfica por costumbre, pero sobre todo porque queremos mantener como intuitivamente el hecho de que la profundidad del canal va en dirección vertical. El caso es que sin importar cómo se grafica, si se grafica así como está o transpuesta, el asunto es que para un mismo contenido energético, siempre que se supere esa energía mínima, ese mínimo, para un mismo contenido energético, vamos a tener dos valores de Y a los que se tiene esa energía. ¿Eso qué quiere decir? Que esa energía puede estar contenida ya sea en forma mayoritariamente de velocidad o mayoritariamente como energía potencial, como cabeza hidráulica, que es precisamente el origen del salto hidráulico, o sea, donde pasa de flujo supercrítico a subcrítico. Inversamente eso no va a pasar porque tendría que pasar de una velocidad menor a una velocidad mayor, y eso físicamente es muy improbable si el canal es de sección transversal constante. Entonces el caso es que la misma cantidad de energía puede estar ocurriendo en dos profundidades diferentes. Entonces ese es el origen o la relación más bien matemática entre el concepto de salto hidráulico y precisamente cómo se puede cuantificar uno respecto a otro, la entrada respecto a la salida. Eso es lo que vamos a utilizar justamente en el siguiente ejemplo de cálculo. Evidentemente hay un caso especial que es en el que el número de Freud es igual a 1, que es la profundidad crítica, o sea, justo donde el flujo va a pasar de un tipo a otro, de subcrítico a supercrítico o viceversa, dependiendo del caso. Tomemos entonces ese canal trapecial, un canal muy convencional, en donde ese ángulo es de 45 grados y es un ancho relativamente pequeño, es un canal relativamente pequeño. Entonces, justo antes del salto, o sea, en el momento en que el número de Freud teóricamente es mayor que 1, justo antes del salto, entonces tenemos esa profundidad medida de 120 milímetros, esa velocidad medida de 2.20 metros por segundo y estamos asumiendo que estamos trabajando con agua como fluido, agua a temperatura ambiente, que tiene esa viscosidad y esa densidad que ven ahí. La pregunta es si eso es la profundidad antes del salto, entonces después del salto, ¿cuánto vale la profundidad? O sea, ¿cuánto sube en este caso ese nivel? ¿Y cuál es el caudal? Que va a ser igual en los dos puntos, evidentemente. ¿Cuál es el caudal? Entonces el caudal es fácil de calcular porque tenemos las dimensiones, tenemos la velocidad, es básicamente multiplicar velocidad por área, es la profundidad del salto que requiere que utilicemos la ecuación que recién acabamos de ver. Entonces lo primero que necesitamos es encontrar el radio hidráulico, esto para efectos de poder calcular el número de Freud y el número de Reynolds del flujo, que nos va a dar alguna información.
Entonces el radio hidráulico por definición es el área de sección transversal entre el perímetro, es calculable. En este caso vamos a aplicar la ecuación de tabla para el radio hidráulico, que es la que ustedes ven ahí debajo del dibujo, sustituyendo las variables conocidas, el ancho del fondo, la profundidad del flujo y el ángulo de las paredes respecto de la horizontal, nos da ese radio hidráulico de aparentemente 7 centímetros. Entonces, ese radio hidráulico, uno muchas veces quiere tratar de relacionarlo con una tubería equivalente o algo por el estilo. En realidad no es muy coherente, es simplemente un dato, es un parámetro intermedio de cálculos en canales, pero no dan información física útil, no da algo especialmente de interés para uno. Con ese radio hidráulico, entonces podemos calcular el número de Reynolds, que evidentemente nos dice que el flujo es turbulento, usando los datos de densidad, velocidad y viscosidad conocidos. Y el número de Freud efectivamente nos da mayor que 1. O sea, nos están confirmando que eso es antes del salto hidráulico. Y esto se sabe porque es Freud mayor que 1, o sea, está en condición de flujo supercrítico. Entonces, si las diferencias de nivel son las adecuadas, entonces se formará salto hidráulico de este punto. Eso no va a pasar, por ejemplo, si la pendiente de descarga es muy grande, entonces el fluido se va a acelerar por acción de la gravedad y nunca ocurrirá el salto hidráulico. Pero si se descarga, por ejemplo, hacia una superficie horizontal, el salto hidráulico definitivamente se va a dar, porque no hay alguien que se vaya a llevar todo ese fluido, entonces se va a acumular y eso va precisamente a generar ese salto hidráulico que hemos estado comentando. Entonces, pasando a responder una de las preguntas que teníamos por ahí, que cuál era el caudal, tomamos el área de la descarga, que es precisamente ese trapecio que tiene altura 120 milímetros, la velocidad es conocida en medida y con eso pues ya tenemos el caudal, que es de 0.084 metros cúbicos por segundo. Entonces ese caudal conocido nos va a servir más adelante, responde a una de las preguntas que nos hayan hecho. Y ahora, para efectos de encontrar la profundidad después del salto, entonces tenemos que aplicar la ecuación de energía específicas antes y después del salto. Entonces sabemos que la energía cinética antes y la energía potencial antes tienen que ser igual a la energía cinética después más la energía potencial después. Vean que Y1 y Y2 no son niveles, sino son profundidades de el fluido en el canal. O sea, no es el nivel absoluto, sino que es la profundidad. Aquí estamos suponiendo que el nivel de entrada y el de salida son iguales, o sea que no hay una pendiente hacia abajo, una pendiente hacia arriba que se esté llevando, esté frenando el flujo. O sea, es un canal que está básicamente a nivel. Entonces Y1, Y2 no lo confundan con Z1 y Z2, que aquí implícitamente estamos diciendo que son iguales, Z1 y Z2. Y1 y Y2 son las profundidades del fluido, del agua en el canal. Entonces, conocemos Y1, conocemos V1, conocemos la velocidad de entrada, conocemos la profundidad de entrada, la velocidad de entrada era los 2.20 metros por segundo, la profundidad de entrada era 0.12 metros y a la salida no sabemos nada, no sabemos ni la velocidad ni la profundidad. Entonces tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces tenemos que agregar una ecuación y esa sería la ecuación de continuidad, que es precisamente que el caudal en el punto 1 tiene que ser necesariamente el caudal en el punto 2. Entonces, igualando velocidad por área, evidentemente el
canal es el mismo, pero como el nivel cambia, el trapecio va a cambiar de área, aunque tenga la misma base, la altura va a ser diferente. En uno, a la entrada la altura va a ser Y1, a la salida la altura va a ser Y2, y por altura me refiero nuevamente a profundidad del flujo. Entonces, multiplicando velocidad por área, igualándolos, entonces ya tenemos una segunda ecuación usando las mismas dos incógnitas V2 y Y2. Entonces aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Se puede resolver de varias maneras. Una de ellas es despejar, por ejemplo, V2 de la ecuación de continuidad y sustituirlo en la ecuación de energías, pero podría ser al revés. Entonces, tomando ese método, despejamos, por ejemplo, V2 como función de Y2 y las variables ya conocidas, V1 y Y1. Y entonces se puede sustituir ese V2 en la ecuación de energía específica. Entonces ya nos queda esa expresión que ustedes ven ahí. Entonces, en resumen, ya tenemos lo necesario para que nos quede Y2 como única incógnita. Vean que V1 era conocido, Y1 era conocido, era Y2 únicamente lo que era desconocido en esta primera ecuación que ustedes ven en esta lámina. La otra incógnita era velocidad 2, pero no aparece en esta ecuación por el momento. Entonces de aquí podemos despejar cuánto vale Y2, que es esa profundidad de 35 centímetros. Entonces, como pueden ver, Y2 es mayor que Y1, o sea, de verdad hubo salto hidráulico. Entonces, en ese momento, de en adelante, el flujo va a ser subcrítico hasta que haya una nueva obturación, un cambio en la sección transversal del canal, cambie la pendiente del canal, ahí pues va a haber otra transición, pero esa nueva transición sería pues ya un cálculo separado. Este ejemplo de cálculo nos dijo qué pasaba en un antes y un después, en un punto en donde pasaba de flujo supercrítico a flujo subcrítico, pero dijimos que el Z, o sea, el nivel de entrada y el nivel de salida, iban a ser el mismo. Y en un canal real, para que haya flujo, tenemos que tener una pendiente, alguien que nos mueva ese flujo. Entonces, eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Estamos tomando la ecuación de conservación de energía, pero no solo considerando las presiones P1 y P2, que serían las de columna hidráulica, ¿verdad? El ρ GY1 y ρ GY2, sino además estamos considerando, como pueden ver ahí en la segunda ecuación, pérdidas, el delta PF, y estamos considerando el cambio de nivel, o sea, las otras dos, suministro de energía potencial, los niveles Z1, Z2, y quien consume esa energía potencial, que son las pérdidas por fricción, aparte de cualquier conversión de energía que pudiera haber por cambio de energía cinética a cabeza, o sea, a cambio de nivel, o viceversa. Entonces recuerden que P1 y P2 inmediatamente vamos a convertirlos en su equivalente ρ G por Y1 y ρ G por Y2, porque son la presión en el fondo. Entonces Z1 y Z2 van a ser las medidas de un nivel de referencia al fondo, no a la superficie del fluido, sino al fondo del fluido. Entonces, las pérdidas van a ser proporcionales a la velocidad, como la velocidad puede cambiar. Entonces, convencionalmente se usa una velocidad promedio
para expresar las pérdidas y por lo demás las pérdidas se calculan igual que con el caso de tubería cerrada, las pérdidas por fricción con paredes. Un factor de fricción por longitud entre diámetro por velocidad al cuadrado, por eso se usa esa velocidad media, entre 2G. La diferencia es que en lugar del diámetro de la tubería se usa el diámetro hidráulico según la definición que vimos al principio de la lección. Entonces, vean que acá estos términos son simplemente los mismos que tenemos para tuberías, excepto que Z es el nivel en el fondo del canal y Y es la profundidad del flujo en ese punto del canal, ya sea en el punto de entrada, el Y1, el punto de salida, Y2. Y aquí estamos tomando en cuenta la posibilidad de que va a haber pérdidas. Normalmente en canales, lo que se hace para considerar o para expresar más bien matemáticamente el cambio en elevación, porque es el cambio, no es la magnitud absoluta Z1, sino el cambio, la diferencia entre Z1 y Z2, la que mueve el fluido, entonces se expresa en función del grado de pendiente, que se expresa como S sub 0, que es una proporción en realidad. Entonces, L es la longitud de canal que hay entre el punto 1 y el punto 2 y evidentemente Z1 menos Z2 es el cambio de nivel que hay entre esos dos puntos. Entonces, como pueden ver, es una proporción adimensional, esa pendiente, y a eso se refiere cuando se habla de una pendiente de 10%, de 45%, de 1%. Eso se refiere a que el cambio de nivel es un porcentaje de la longitud de la distancia horizontal en que se dio ese cambio. Entonces, ese sub 0 es en adelante el término que contiene la diferencia de nivel, o sea, el incremento o el decremento de energía potencial por cambio de nivel. No confundan cambio de nivel con cambio de profundidad. Vean que Y1 y Y2 son profundidad del fluido en el canal y en cambio Z1 y Z2 de verdad es el cambio de nivel respecto pues, de una referencia a favor o en contra de la gravedad en dirección vertical. Entonces, aplicando esa definición, transformamos un poquito más esa ecuación, la reacomodamos un poco para agruparla de esta manera. Y esto, ojo que nos trajo nuevos cambios. Vean que en lugar de diámetro hidráulico usamos el término de radio hidráulico. Entonces en lugar de 1 entre diámetro hidráulico y que después queda multiplicado por 2G, más bien usamos la definición extraña para el caso de canales de que el radio hidráulico es la cuarta parte del diámetro hidráulico. Entonces, por eso les aparece un 8 en lugar de un 2 ahí, en la agrupación que trae el factor de fricción. Lo otro es que vean que básicamente ese grupo que está entre paréntesis, S sub 0 menos F por 1 entre RH por V cuadrado entre 8G, todo eso se va a volver 0, pero no porque estamos considerando que no hay pérdidas o que no hay cambio de nivel, sino que usualmente, algo muy frecuente, es que las pérdidas por fricción igualan las ganancias por energía potencial. Eso es lo natural, o sea, cuando hay un flujo en un canal, él simplemente va a llegar y se va a acelerar a un punto, a un caudal, usualmente estable, en donde se equilibran exactamente las fuerzas sumativas, por ejemplo, precisamente la acción de la gravedad por la pendiente con las fuerzas de fricción. Si hubiera más de uno o más de otro, pues simplemente el flujo se va a frenar o se va a acelerar hasta que esas dos se equilibren. Entonces se va a llegar a un estado estable. Entonces, si estamos en estado estacionario, o sea, simplemente el canal va moviendo el fluido
sin que cambie de nivel en ningún punto, simplemente está fluyendo uniformemente. Entonces, como está en estado estable, eso quiere decir que los aportes de energía son iguales a las pérdidas. Si el aporte de energía fuera mayor que las pérdidas, entonces el flujo se va a acelerar, va a cambiar su velocidad hasta que se equilibren. De igual manera, si las fuerzas de fricción llegaran a ser mayores que las entradas de energía, entonces el fluido va a frenarse, va a reducir su velocidad y por ende va a reducirse correspondientemente las pérdidas. Entonces, por eso es que es muy frecuente, ¿verdad? La condición esa de flujo uniforme es una que no está despreciando las pérdidas, nada más está suponiendo que cualquier ganancia de energía que pueda haber por pendiente se la va a llevar completamente las pérdidas por fricción. Entonces no es que no existen, están las dos y son iguales y por eso se cancelan entre sí. Entonces, de ahí sale que tenemos esa ecuación muy conveniente de conservación de energía en donde no podemos ver las pérdidas, no podemos ver la pendiente, están ahí, están implícitas y nos sirven precisamente para calcular rápidamente cambios de velocidad, cambios de nivel en, pues, en problemas de hidráulica en general, pero no es que no se está considerando pérdidas. Eso sí, tampoco es que estemos viendo cuánto son las pérdidas o cuánto es el cambio de nivel, pero por lo menos nos da una manera de estimar qué puede estar ocurriendo a la entrada de un canal respecto de la salida y viceversa si tenemos los datos suficientes para resolver ese sistema de dos ecuaciones, que es de la de continuidad, V1 a 1 es igual a V2 a 2, y la de energía, que es precisamente esa que parece ser la ecuación de Bernoulli, pero en realidad es la ecuación de Bernoulli con pérdidas y especialmente para el caso de flujo en canales. Insisto, hasta el cansancio, Y1 y Y2 no son niveles, son profundidad de flujo en el canal. Entonces, precisamente, vamos a tomar todavía una simplificación más, que es la que nos sirve a nosotros como ingenieros mecánicos. Es el caso más sencillo de flujo en canales, en donde la pendiente es constante y también la profundidad del fluido, ese condensado, el lubricante, esa agua en un canal uniforme, tampoco cambia profundidad. O sea, está perfectamente equilibrado la fricción con la pendiente y el suministro, o sea, el caudal, también es constante. Entonces, si nosotros tomamos la ecuación, como ustedes la pueden ver ahí, y le aplicamos todas esas consideraciones, o sea, no solo que la profundidad es constante, o sea, flujo uniforme, sino que la sección transversal de la tubería del canal es constante. Entonces, si eso es constante, también así lo va a ser la velocidad. Entonces, si Y1 es igual a Y2, o sea, la profundidad de entrada es igual a la profundidad de salida, y la velocidad de entrada y de salida son las mismas, son velocidades lineales, entonces quedan completamente aisladas precisamente esos dos términos. El S sub 0 por L es igual a factor de fricción por L entre radio hidráulico por la velocidad al cuadrado entre 8G. Entonces ahí pues L está sobrando, no importa la longitud del canal, está igualmente si la pendiente es constante, si la sección transversal es constante, igualmente va a fluir por 1 metro de tubería que por 20 metros de tubería. Si la pendiente no cambia, el caudal va a ser el mismo. Entonces, eliminando L, matemáticamente lo pueden ver ahí en la segunda ecuación a la derecha, entonces se puede despejar S sub 0 como función de las pérdidas o se puede despejar
la velocidad como función de ese subcero, que es lo que muchas veces es lo que uno busca. Uno quiere escoger el canal, o sea, saber R sub H, el radio hidráulico, escoger la pendiente de ese subcero, calcular el factor de fricción para poder estimar la velocidad. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Cuál es la velocidad terminal del fluido como función de las condiciones disponibles? Dependiente del radio hidráulico, o sea, de la forma y el tamaño del canal, y por supuesto de la gravedad, que eso no lo podemos cambiar. Entonces, acá, ese subcero es algo que uno puede escoger o medir. Igual el radio hidráulico es algo que uno puede seleccionar o medir. G no cambia, lo único que nos queda ahí incierto es el factor de fricción. Entonces, ese grupo que ustedes ven ahí, raíz de 8G entre F, se le conoce como el coeficiente HC y, como les decía, F se saca exactamente con los mismos métodos que se saca factor de fricción para tuberías. Entonces, igual hay que conocer la rugosidad, hay que conocer el número de Reynolds. Con esas dos se obtiene el factor de fricción. Entonces, lo pueden sacar de una ecuación empírica, de una ecuación teórica. Se puede sacar del diagrama Moody, utilizando siempre la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Pero también hay otra alternativa, digamos, es el método más exacto. Otra alternativa es aplicable solo al caso de canales, que es lo que estamos estudiando en este momento, que es usar el factor de Manning. Entonces, esto es mucho más fácil, mucho más rápido, pero evidentemente menos exacto. Entonces, lo correcto, si uno requiere precisión, es usar el factor de fricción calculado exactamente como se les acaba de comentar, o también si requieren algo más rápido, no tener que estar iterando o calculando en esas ecuaciones, pueden usar el factor de Manning, que es esa n minúscula que ustedes ven ahí. Entonces, como pueden ver, el coeficiente HC, usando el factor de Manning, es el radio hidráulico a la 1/6 multiplicado por un factor de ajuste dimensional A minúscula y el factor de Manning. Ese es el que depende del material. Entonces, como pueden ver, n varía relativamente poco en términos numéricos para materiales que son decididamente bien diferentes. Por ejemplo, acero comercial en comparación con concreto. El concreto es una superficie muchísimo más rugosa que el acero comercial y como pueden ver ahí cambia menos de 0.02 unidades entre uno y otro. Vean que ya para el caso de flujos muy grandes, flujo en asfalto, en terrenos, estamos hablando de charral, de árboles pequeños, entonces precisamente los tamaños son muy grandes y el factor n, ese factor de Manning, cambia relativamente poco. Aquí estamos hablando ya para efectos de estimar flujos en ríos o en efectos de inundación cuando está moviéndose encima de un terreno en donde básicamente es tan grande el flujo que un árbol se puede considerar una rugosidad o unas plantas pequeñas se pueden considerar una rugosidad. El caso es que esos son los factores de Manning, función del material, y a la par pueden ver los factores de ajuste dimensional, que ese A minúscula nos exige que el radio hidráulico lo ingresemos en metros o bien en pies, dependiendo si estamos usando el factor A para el sistema internacional o para el sistema inglés. Entonces vamos a aplicar esta ecuación con este ejemplo y un ejemplo muy típico de ingeniería mecánica que es una tubería que se está usando como canal. Entonces lo más importante acá es que ese valor de Y tiene que ser suficientemente pequeño respecto al diámetro para que el flujo de verdad sea un flujo en un canal.
De lo contrario, estas ecuaciones que estamos mencionando hasta el momento no serían aplicables. Y eso es lo que ocurre acá en esa tubería de retorno condensado. Es una tubería de hierro fundido, o sea, ella no está pensada para resistir presión. Básicamente son nada más un ducto cerrado para que el vapor de muy baja presión que pueda estar circulando por ahí no vaya a salir al ambiente con el consiguiente desperdicio de energía tal vez o de contaminación en términos de que esa condensación puede afectar algún otro proceso. El caso es que es una tubería cerrada, no está pensada para resistir presión y está moviendo agua que en promedio está a 70 centígrados. Esos datos de viscosidad y densidad son los que corresponden a eso. Esa tubería es con un diámetro interior de 3.55 pulgadas y como pueden ver, el caudal que queremos calcular básicamente es en condiciones críticas. O sea, cuando ya tenemos un Y lo suficientemente grande como para que esté superando el 60% del diámetro interior de la tubería, básicamente esa tubería está bien de camino a llenarse. Ahora está un poco encima por la mitad, pero está bien de camino a llenarse, probablemente un poco más llena, digamos 70-75%, ya no se puede considerar flujo en un canal porque ya empieza a hacerse tarugos, a hacerse tapones de fluido y entonces se comporta más como una tubería en condición de flujo interno que un canal abierto. Entonces, esa potencial de llenarse hasta un 60% es básicamente un máximo. Si necesitamos manejar más caudal, entonces necesitamos o moverlo a presión o tenemos que usar una tubería más grande, una tubería de mayor diámetro interior. Tenemos una tubería con una pendiente bastante convencional para tubería de retorno condensado de 5%. Y lo que nos están preguntando, aparte de cuál es ese caudal que puede llevar esa tubería, que básicamente es una especie de máximo, porque cuando está tan llena, o sea, ya un 60% del diámetro, está bastante llena para ser una tubería de retorno por gravedad. Entonces, también la pregunta es si estamos cumpliendo o no con esa recomendación de velocidad. Eso es una regla de dos, una recomendación empírica, pero probablemente la verán muchas veces en manuales de sistemas de vapor, en manuales de retorno simplemente, de lubricante, de condensado, de otros fluidos en tubería redonda cerrada. Una velocidad de menos de 1.5 metros por segundo. Punto de partida, evidentemente, es el cálculo del radio hidráulico, pero para eso, como ustedes pueden ver en la fórmula abajo a la derecha, necesitamos cuánto vale ese ángulo, ¿cita? Entonces, para eso necesitamos el beta, que es básicamente ese cita menos 90 grados, cuánto vale esa altura. Entonces, básicamente sería la altura completa y menos el radio del círculo, nos da la altura de un pequeño triángulo que está generado ahí y lo comparamos con su hipotenusa, que es justamente el radio de esa tubería interior. Entonces, cuando sacamos beta por seno inverso, por arcseno, se lo sumamos a 90 grados y con eso tenemos cita. Con cita conocido, podemos calcular el radio hidráulico. Eso es justo lo que estamos haciendo acá. Primero encontramos beta, que es de 11 grados y medio, cita, que es de 100 grados aproximadamente, y por último el radio hidráulico, que es de 0.025 metros, o sea, 2.5 centímetros. Vean que eso nada que ver con el radio de la tubería. O sea, ese radio hidráulico no puede usarse como referencia física para nada, nada más un cálculo intermedio. Ese radio hidráulico, eso sí, es el que entra
en los cálculos que acabamos de ver, en las ecuaciones de flujo uniforme en canales que acabamos de ver. Entonces, lo primero que hacemos es sustituirlo en la ecuación de coeficiente de HSI para aplicar el factor de Manning. Recuerden que esto es una alternativa, pudimos haberlo hecho con factor de fricción, porque estamos aplicando las aproximaciones de factor de Manning. Entonces, sustituyendo ese valor junto con la constante correspondiente para el factor A, factor de ajuste dimensional A, resulta en que el coeficiente HSI es de 41.6 metros a la 0.5 sobre segundo. No se preocupen de las unidades, recuerden que ellas son nada más para poder interactuar apropiadamente con las unidades que resulten de raíz de S sub 0 por RH. Entonces, RH tiene unidades de metros, S sub 0 es una proporción, no tiene unidades. Entonces, sustituyendo la pendiente, que nos dijeron que era de 5%, eso quiere decir que por cada 100 metros de longitud de tubería, vamos a tener un cambio de 5 metros en la diferencia de nivel, o sea, ese sub 0 es de 0.05. Ahí no hay mayor trabajo matemático que hacer. Sustituyendo, nos resulta en que la velocidad es básicamente la del límite, 1.47 metros por segundo. Entonces, sí, estamos por debajo de la recomendación, pero rayando la recomendación, o sea, casi llegándole. Eso es más o menos de esperarse. Vean que la tubería está bastante llena. Para hacer una tubería de retorno por gravedad, está bastante llena, ahora está hasta un 60% de su diámetro. Entonces tiene sentido que la velocidad esté también como cerca de su límite. Esto es velocidad, no caudal. Entonces multiplicamos la velocidad por el área de la sección transversal, no de la tubería, sino del fluido, recuerden. Entonces el área es ese ángulo cita menos seno cita por coseno cita por r cuadrado, que nos resulta entonces, como cita era conocido de un cálculo anterior, en esos 5.9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, más o menos es eso, como unos 6 litros por segundo los que están fluyendo por esa tubería. Esa tubería de más o menos 3 pulgadas de diámetro interior, lo cual es totalmente razonable. Ahora, en sistemas de vapor, por lo general, los caudales se dan en galones por minuto o litros por segundo, pero más frecuente todavía es que se maneje como un flujo másico. Entonces es básicamente transformarlo a unos kilogramos por segundo usando el dato de densidad y también, de nuevo, por costumbre, por lo general en sistemas de vapor se reportan los caudales en libras por hora o en kilogramos por hora. Entonces hacemos la transformación correcta, apropiada, y nos da numéricamente ese dato de 20.662 kilogramos por hora. Ese montón de números, ese montón de cifras significativas, en este caso no tienen mucho sentido, no solo por la incertidumbre de muchos de los datos que usamos acá, sino sobre todo la incertidumbre del factor de Manning, que del mismo cuadro les decía que tenía una incertidumbre como del 20%. Entonces, dada la situación, básicamente no es muy útil reportar muchos decimales. Básicamente aquí lo que podemos decir es que son como 21.000 kilogramos por hora. Todo ese montón de cifras negativas en este caso no van a significar mucho frente a esa incertidumbre. Y esto es suficiente para lo que uno necesita valorar. Por ejemplo, si uno está dimensionando la tubería para un sistema de retorno de condensado, para una línea de producción, pues sí, lo importante es saber si va a ser 18.000 o 40.000 o 5.000
kilogramos por hora. Entonces, un cálculo de estos, aunque tiene esa incertidumbre, digamos de 20%, más o menos 20%, si usan el factor de Manning, tal vez como más o menos 5% si calculan el factor de fricción con precisión, es suficiente para muchos efectos. Por lo demás, nada más tengan en mente que estos son cálculos muy básicos de flujo en canales. Hay muchísimas obras de ingeniería en donde no solo cambia la pendiente, como pueden ver en ese dibujo, sino cambia el ancho, cambia la sección transversal y, por supuesto, para cada una de estas adiciones en complejidad digamos, del canal, como ven acá, pues evidentemente hay juegos de ecuaciones análogas a las que hemos visto acá, pero obviamente con su complejidad adicional. Los conceptos, eso sí, son los mismos. El número de Freud, la conservación de la energía, la conservación de la masa, la expresión de la energía como función de la profundidad y del nivel, o sea, cada uno de los conceptos aparecen, solo que distribuidos en más términos, con correlaciones matemáticas un poco más complejas, pero al fin y al cabo los conceptos son los mismos. Hay conservación de la energía, hay ciertos aspectos de nomenclatura que son iguales y por supuesto, al fin y al cabo, la gravedad es la que mueve todo esto, ese es el origen del movimiento y por ende es lo que dirige precisamente los cambios en sección transversal en el caso, digamos, de canales largos, ¿verdad? Para sistemas de riego, para sistemas de descarga de represas hidráulicas o sistemas de alimentación a represas hidráulicas. Cada uno de esos diferentes escenarios simplemente son canales, pero más complejos en su geometría, en su sección transversal, en sus pendientes múltiples, pero los conceptos son en esencia los mismos y ese es el propósito de esta lección introductoria al tema, que sepan que es un tema amplio, es un tema complejo, pero que lo dirigen esos principios básicos. Por el momento, este es el flujo que a mí me interesa.